Pues, buenas tardes, habiliten por favor sus cámaras. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Desconéctense nomás de su cámara, por favor. Vamos a dar inicio. Hoy vamos a empezar entonces con el estudio de vigas estáticamente determinadas y con... Bueno, vamos a desarrollar todos los conceptos teóricos acerca de lo que es simulación, darlos en el ejemplo. Entonces, por favor, si es que alguien duda de algunos conceptos, aclaraciones que se pueda realizar, por favor, no duden en interrumpir la clase y preguntar. Bien, vamos a a continuación. Este es un ejercicio que nos va a permitir el análisis de articulaciones. Bien, a ver, veamos como en todos los procesos de tener secuencia. Primero, hay que analizar la estructura misma, ¿no? La estructura, la geometría de la estructura. Y si vemos aquí, una viga de 9 metros de longitud. Una viga de 9 metros de longitud y que es puntos. El punto A, que se constituye en un empotramiento, ¿no? Por la aquí tenemos un empotramiento. Y el punto B, que está apoyado con un apoyo de... Entonces, es de 9 metros, está apoyado en 2 puntos, en el punto A y en el punto B. El punto A es un armamiento y es un apoyo de primera clase. Además, consta de un voladizo, ¿no? Desde B a... Y que vamos a introducir ahora como algo importante es la articulación. Vean ustedes, esta viga además articulada, está articulada con una rótula en el punto G. ¿Qué significa eso? Significa punto en
estamos uniendo dos vigas, ¿no? Pongan ustedes qué vigas que estamos uniendo en este punto son de madera, ¿no? La madera también es un elemento importante. A ver, suponga madera. Y las estamos uniendo mediante un perno o mediante un pasador. Para darle a esta viga, vamos a unir estos dos elementos con un pasador. Entonces, ¿qué es lo que permite en este tipo de unión? El pasador lo que hace es restringir que se mueva sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿no? Restringimos movimiento. No podemos restringir el giro. Por lo tanto, la característica más importante de una articulación es de que el punto de flexión es igual a 0. Ese es el principal elemento que estamos. Entonces, la articulación sí para unir grandes elementos, grandes vigas, para que salvar grandes. Por ejemplo, un ejemplo típico de lo que significa un pasador es los coliseos, ¿no? Ustedes ven en la central de un coliseo, parte central, la conjunción de varias vigas y todas están unidas mediante articulación. Entonces, eso significa que donde hemos utilizado este punto de unión, el momento de flexión a 0. Vean ustedes la importancia que tiene incorporar este tipo de unión, sabiendo que en ese punto no va a haber solicitación, que el momento... Bien, entonces de eso se trata una estructura de viga con articulación. Ahora, una vez que hemos visto, hemos analizado la geometría de la estructura, ahora vamos a analizar las cargas. Las cargas, vean ustedes, desde el punto A hasta el punto B tenemos una carga parabólica con un vértice en el punto A, un máximo valor en el punto B de 6 toneladas metro. La ecuación de esta parábola ya nos dan también igual a K por X al cuadrado. Ahí tenemos la primera carga distribuida de manera parabólica, entonces, y tenemos desde el punto B hasta el punto C distribuida es un trapecio, ¿no? De manera trapezoidal, donde el punto máximo tiene 4 toneladas, mínimo 2 toneladas. Entonces tenemos dos cargas distribuidas. Además, en la rótula, ven ustedes, se presenta una de 8 toneladas. Una inclinación de 1 a 1 y una aplicación de una carga puntual de 8 toneladas en la rótula. Así se presenta el ejercicio. Y la pregunta es que nosotros analicemos y dibujemos los diagramas de fuerza cortante y momento en esta viga así planteada. ¿Cómo se resuelve? Bueno, ahora sí empezamos a ver el método de resolución articulación. Puede existir una articulación, dos, tres, dependiendo del tipo de... Entonces nosotros vamos a empezar este análisis con una articulación. ¿Cómo esto? Se resuelve cortando la estructura, separando en realidad la estructura en el punto de articulación. Entonces, separar esta viga desde A hasta C, al separar lo vamos a vigas.
una primera viga que va desde A hasta G y la otra viga desde G hasta C. Cuando la estructura lo tenemos que cortar. Entonces, en una primera instancia, tenemos una carga distribuida también de manera parabólica hasta el punto G. Y en una segunda instancia, ustedes la distribución de la carga parabólica continúa y desde B hasta la carga trapezoidal. Además, es importante la consideración esta, ¿no? de las puntuales, no al final del tramo, sino al inicio del próximo tramo. No estamos considerando en este, sino en esta segunda. Entonces, lo hemos partido, hemos hecho la consideración de cargas también. Y ahora, sobre este diagrama de cuerpo, vamos a hacer el análisis siguiente. Bien. Antes, y es importante esto, es de que una vez que ustedes terminen el análisis de la geometría y de las cargas, o sea, visualmente ven qué tipo de apoyo tiene, qué tipo de carga, en fin, ustedes hacen inmediatamente el análisis de estabilidad. Estabilidad responde a esta ecuación. Por favor, me permiten un segundito. Voy a conectar a la energía a mi equipo. Un segundito. Vamos a continuar entonces. Les decía que tenemos que comprobar de esta estructura. Es decir, que es una estructura isostática. Con esta incorporación de la articulación. ¿Cómo se considera? Entonces, significa que es isostático. Mediante esta ecuación que ustedes están viendo acá, ¿no? R es igual a 3 veces nada. Si se cumple esta condición, por el lado izquierdo están las reacciones y por el lado derecho las ecuaciones. Es decir, incógnitas y ecuaciones. Por lo tanto, contamos. En este apoyo del empotramiento tenemos 3 reacciones. Dos reacciones de movimiento. Una reacción en el punto A en dirección Y, una reacción en el punto A en dirección X, dos reacciones de movimiento, y una reacción de giro, que es el momento en el punto A. La estructura está empotrada. Entonces, las 3 reacciones. El punto B, como sabemos, con un apoyo de primera clase, genera una reacción. Entonces, tenemos 4 reacciones. Entonces, venimos al análisis y decimos 4 reacciones. ¿Cuántas ecuaciones adicionales a las 3 ecuaciones de la estática contamos? Contamos con una ecuación adicional de condición. ¿Por qué decimos ecuación adicional de condición? Hacer sumatorio de momentos en esto, podemos afirmar con seguridad de que el momento es igual a 0. Entonces, sumatorio de momento G es igual a una ecuación adicional. Es decir, las 3 ecuaciones de la estática más esa ecuación adicional, comprobamos que efectivamente es estructura isostática porque se iguala a ecuaciones con incógnitas. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Todo este
esta estabilidad, el grado hiperestático, recién empezamos a ver cómo solucionamos el problema. Dividimos en la rótula y separar esas dos vigas, las separamos con más las cargas y volvemos a dibujar las incógnitas. Vean ustedes, en la viga de la izquierda, vamos a volver a dibujar las incógnitas. Tenemos las tres incógnitas que hemos dicho en el empotramiento y en la rótula tenemos restringiendo movimiento a la izquierda y de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces aparecen una reacción normal y una reacción vertical, ¿no? Una reacción a lo largo del eje y una reacción perpendicular. Aparecen dos esfuerzos internos que se constituyen en dos incógnitas. Si nosotros vemos por este lado, vamos a tener 5 incógnitas y apenas contamos con 3 ecuaciones de la estática. Bien, en cambio, sitio de la derecha, vean este punto G genera exactamente los mismos esfuerzos y BG, solo con signo cambiado, ¿no? Entonces aquí tenemos dos incógnitas y más una que nos genera. Entonces la parte de la derecha tiene 3 incógnitas y por lo tanto contamos con 3 ecuaciones de la estática. Vamos a empezar su proceso por la parte de la derecha, entonces, y no así por la parte de la izquierda. Una vez concluido de reacciones de la derecha, vamos a obtener los datos de NG y B sub G. Estos dos datos, NG, como son los datos de la parte de la izquierda, entonces transmitimos los valores numéricos, es decir, el módulo es, pero la dirección va a ser contraria para que esta parte, este punto específico, G, sea de equilibrio. Entonces, incógnitas NG y BG van a ser datos numéricos. Por lo tanto, podemos hacer el análisis de este lado, considerando que solamente hay 3 incógnitas. Con las 3 ecuaciones de la estática podemos resolver esto. Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer. Entonces, a resolver, luego continuamos por el lado izquierdo y vamos a poder encontrar absolutamente todas las reacciones. Bien, entonces, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Identificamos las reacciones, aprovechamos para identificar, puntualizar las cargas distribuidas, habíamos dicho, ¿no? Entonces, vean ustedes, son dos cargas distribuidas, una parabólica y trapezoidal. Entonces, debemos puntualizar, encontrar las resultantes de esos puntos de aplicación, ¿no? Para encontrar la ecuación de momentos. Entonces, si empezamos el análisis por este lado, por ejemplo, el lado derecho, ¿no? Derecho del corte, vamos a empezar a hacer el análisis de reacciones. Entonces, a ver, empezaremos por el DC, donde hay una carga que podemos volverla en dos cargas, ¿no? Una carga triangular y una carga. Y encontramos las resultantes de, por ejemplo, de la carga rectangular, será igual a 2 por su longitud 6 toneladas, donde a la mitad de 3, ¿no? A la mitad de la base, a 1.5. Esta otra carga, esta otra rectangular será igual a 1 medio por la altura, 1 medio de 3 por 2. Será igual a 3 toneladas y su centroide, que es a 1/3, 1/3 de 3 es igual a 1. Bien, entonces aquí tenemos ya
Estamos sustituyendo esa carga de cargas puntuales. Ahora vamos a ver cómo encontrar las resultantes de esta carga parabólica. Por eso debemos hacer uso de nuestros conocimientos centroides, ¿no? Entonces vamos a primero a encontrar la ecuación de esta, que ya se nos da aquí, pero constante, ¿no? Vamos a encontrar la constante y entonces esta ecuación a lo largo del eje X. Vean ustedes, vamos a encontrar un elemento diferencial y a lo X y el diferencial es de Y por dx. Y por dx. Y el centroide será el momento estático. El momento estático sobre el área, ¿no es cierto? Pero el momento estático solamente en X necesitamos, ¿no? Entonces, para saber dónde está actuando necesitamos sacar el momento estático. Entonces, la coordenada del centroide del elemento de este segmento, ¿eh? En X será igual a X nomás y en Y será igual a Y medios. Pero necesitamos entonces X del elemento será igual, y el área del elemento será igual a Y por dx. Entonces integramos todo eso, pero como la ecuación tiene que, entonces vamos a integrando esa ecuación desde esta. Vamos a delimitar esa integral de 0 a 3 para encontrarla en su punto de aplicación de 2, ¿no? Su centroide. Y para este segmento vamos a utilizar la misma ecuación con origen en el punto A, de ser desde 3 hasta 6. De 3 hasta 6 vamos a encontrar esta resolución de 10.5. Aplicación también del momento estático sobre su área. Y vamos a encontrar esta distancia donde se está saltando. Eso es lo que vamos. Una vez que tengamos todos los ya puntualizadas las cargas, recién vamos a poder calcular las reacciones. Entonces, iremos con esos pasos que les acabo de mencionar. ¿Ves? ¿Cómo calculamos las reacciones? Primero habíamos dicho, definimos la ecuación. ¿Qué pasa cuando x igual a y vale 6? Entonces, el valor de la constante k es 1/6 y reemplazamos, entonces será igual a 1 cuadrado, siempre con origen en el punto A. Bien, ahora la fuente. Habíamos dicho, este 1.5 de esta primera parte, 1.5 será la integral hasta 3, ¿no?, de la función. Esta distancia de 2.25 será su coordenada en x barra, ¿no?, del centroide. Vamos a hacer, entonces, la fuerza resultante integral de la diferencial del área, y sabemos que la diferencial del área es y de x, reemplazamos que es igual a 1/6 de x al cuadrado, 0 hasta 3, nos brinda una resultante de 1.5 toneladas. El momento estático, necesitamos el momento x del elemento es igual a x nomás, habíamos dicho, por dA, que es igual a y de x. Valoramos la integral de 0 hasta 3, el momento estático de 3.375. El centroide será pues la relación del ámbito sobre la resultante, 2.25. Entonces, 1,5 y 2,25 sale de ese análisis. 1,5 y 2,25. Ahora, para el siguiente, el otro tramo, vamos a ver que
evaluamos la misma función, x también, pero desde 3, habíamos dicho, ¿no? Desde 3 hasta 6. Valoramos entonces la integral definida desde 3 y eso será igual a la resultante 5. 10.5 es esto, ¿no? 10.5. ¿A dónde? ¿A qué distancia está tu centroide? Hacemos lo mismo, ¿no? El x del elemento por dA, y desde X también valoramos, el momento estático será 50,625. Entonces, barra será igual al momento sobre su resultante, que es 4.82, ¿no? 4.82. Ahora, eso es lo que hemos encontrado. Dos medidos siempre a partir del punto A. Pero como necesitamos simplemente esa distancia a partir de G, 82 menos 3. 1,82. Y entonces de ahí salen estas dos resultantes. Tenemos entonces las dos resultantes y ahora sí podemos hacer momentos, ¿no? Entonces analizamos la parte de la derecha, habíamos dicho. Entonces esto tiene que estar claro, por favor. El análisis por la parte de la derecha, que es esta parte, porque tenemos simplemente 3, 5, y hacemos sumatoria de momento de la articulación hacia la derecha. Sumatoria de momento en el punto G, simplemente como incógnita BY. Y entonces hacemos sumatoria de momentos en el punto G y decimos, será igual a la resultante de la carga uniformemente distribuida, ¿no? Del trapecio multiplicado por su brazo, luego la carga del triángulo multiplicado por su. Tenemos la reacción en el punto de apoyo multiplicado por su brazo, luego la resultante de esa carga multiplicada por su brazo. 0, de ahí despejamos el valor de BY y obtenemos la primera reacción, que es BY, B sub Y. Bien, ahora, una vez obtenido el valor de B sub Y, vamos a hacer sumatorio de fuerzas en Y, sumatorio de fuerzas en Y, para encontrar el valor de B sub. A ver, si ustedes ven, estamos haciendo referencia a esta figura siempre, a este cuerpo libre. Hemos encontrado B sub Y, encontrar B sub G. Esta, por sumatorio de fuerzas verticales. Entonces, sumando fuerzas verticales será la componente de esta carga de 8 y 10.5, menos 10.5, menos 3, menos 6, y más B más B sub G. Esto es el sumatorio de fuerzas verticales y de ahí vamos a encontrar B sub G. Aquí sumando fuerzas verticales tenemos lo que acabamos de decir, ¿no? La componente vertical de la fuerza de 8 toneladas, 10.5, 3 y 6. Hacia abajo y hacia arriba actúa la reacción en B sub y B sub G. Entonces, B sub G es igual a 5,78. Y para la B sub N sub G, lo podemos obtener haciendo sumatorio de, ¿no? Y simplemente tenemos la componente horizontal de la carga de 8 toneladas. Entonces ahí tenemos entonces sub G, 5,65. Bien, ahora, una vez obtenidos valores, habíamos dicho que estos valores
analizando por este lado, vamos a obtener, y una vez obtenidos los valores numéricos, transmitimos hacia este otro lado, pero con signo cambiado, ¿no? Entonces, NG y B subjetos, y vamos a poder analizar el G. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver el tramo AG. Entonces, analizamos el tramo AG, aquí, haciendo suma en el punto A, ¿no? Sumatorio de momento en el punto A, decimos que es en el empotramiento menos, menos la cortante en el punto G, que ya es un dato multiplicado por 3, y menos la resultante 5 por 2.25. Aquí despejamos el momento en el punto A, ¿no? Que es 20,72. Luego, pues en X y sumatorio de fuerza en Y, vamos a obtener A sub y A sub X en el empotramiento. Bien, entonces, nosotros podemos las reacciones. En realidad, esa es la parte que tenemos, digamos, un incremento en los campos debido a la aparición de articulaciones, ¿no? Tenemos que separar a las estructuras, varias vigas, y hacer el análisis de las vigas con las que separemos. Entonces, por favor, si es que han entendido, vamos a pasar a las fuerzas internas. Pero previamente quisiera preguntar si es que hay consultas y preguntas acerca de lo que acabamos de acciones de una viga con articulaciones. Por favor, pueden realizar consultas si es que ha entendido, por favor. Disculpe, Sí, sí, díganme. en el separamiento en el punto G, ¿puedo Sí, una vez más, por favor? claro. A ver, habíamos dicho que una articulación se utiliza para unir estructurales denominados vigas o, o lo que fuera, pero que fuera un elemento estructural. Se utilizan las articulaciones o las rótulas. De eso lo habíamos visto en los coliseos. Un coliseo tiene una gran luz, solamente unos 30, 40 metros de longitud. Por lo tanto, para que no aparezca un esfuerzo grande en la parte central del coliseo, se aplica una rótula y se dos elementos. Entonces, en ese punto de unión, lo que estamos haciendo es afirmar el momento va a ser igual a cero. El momento va a ser igual a cero. Un segundito, por favor, un momentito.
Y mil disculpas por la interrupción, mil disculpas. Continuar entonces, aclarando la pregunta que hizo, el porqué de la rótula y cuál es el procedimiento. Estuvimos indicando de que se fabrica una rótula de que el momento de flexión en el punto 0 y podemos introducir una ecuación de condición indicando que la sumatoria de momento en el punto G es igual a 0. De ahí sale adicional a las tres ecuaciones de la estática en el plano, ¿no? Las tres ecuaciones de la estática son sumatorias en y sumatoria de momentos. Entonces, aparece una ecuación adicional. Por lo tanto, esa es la particular articulación. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo ya? ¿Y qué método se emplea? Entonces, lo que tenemos que hacer es separar siempre una articulación. Tenemos que separar a la viga, a esta única viga que teníamos desde A hasta C, la tenemos que separar en dos, de G y desde G hasta C, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la separación que hemos producido y la separación tiene que estar con cosas incluidas. Bien, ahora estamos verificando de que la articulación genera dos esfuerzos internos, NG y BG, dos. Y desaparece el momento, no genera momento, porque estamos diciendo que en la articulación no existe momento. NG y BG se constituyen nueve unitas más que debemos calcular. Analizando por la parte izquierda, analizando por la parte derecha, también tenemos NG, solo con signo cambiado. Entonces, si contamos cada cantidad de incógnitas que tenemos, ¿verdad? Vamos a contar que 3 hay en la articulación, serían 5. Entonces, como simplemente contamos con 3 ecuaciones de la estática, es volver. Pero si analizamos la parte de la derecha, aquí tenemos dos incógnitas en el punto G, una incógnita en el punto B, serían 3, y contamos con 3 ecuaciones de la estática para resolver. Entonces, empezamos el análisis por la parte de la derecha. Eso es lo que hemos empezado el análisis por esta parte y hemos hecho momentos en el punto G para encontrar B sub Y, luego por sumatorio de fuerzas en B sub G y luego en X, N sub G. Y a continuación lo que hemos hecho es ir estos valores ya como datos hacia esta parte de la izquierda y con esta transmisión, esto ya casi no son datos. Y simplemente hemos en estas otras incógnitas del empotramiento, haciendo sumatoria de momentos en el punto A. Resumen de lo que hemos hecho hasta este. Pero por favor, si es que hay alguna otra consulta más, tienen ustedes la palabra, por favor, pueden. ¿Está comprendido esa parte al señor que ha preguntado? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Ingeniero, Buenas tardes. una consulta, ingeniero. En el punto G, donde está una carga, ¿ah? ¿Se puede igual al otro lado poner? O, Gracias exacto. Gracias por su pregunta. Cuando nosotros estuvimos analizando ya las vigas anteriores, habíamos aclarado esto. No es las que estamos haciendo nosotros de fuerza interna, siempre es a la derecha, es decir, vamos a ir del punto más alejado de la parte izquierda hacia la derecha, hasta C en este caso. Ahora, si análisis, nunca vamos a considerar las cargas puntuales alfa. Siempre tenemos que considerar el inicio del próximo tramo. Vean ustedes aquí con estamos en esa hipótesis de que jamás
al final del tramo. Aquí podíamos haber considerado aquí, pero como hemos dicho que no va al final, entonces sí conveniente utilizar al inicio del próximo tramo. Entonces, por eso actuales, por favor, nunca cometan considerar al final del tramo porque van a haber una duplicidad de esfuerzos y sus valores ¿no? No les van a dar. Hay mucha gente y de hecho los programas ya que vienen adheridos a los programas para resolver vigas, los programas consideran esta parte, pero su análisis no es con esa correspondencia, sino puede ser de derecha a izquierda. Lleva a errores ese análisis. Para nosotros mantendremos más esa norma. Al final del tramo no vamos a considerar la carga, sino al inicio del próximo tramo. Gracias, ingeniero. Bien, vamos a pasar a la parte más digamos, donde se nos pide calcular los esfuerzos internos. Aquí tenemos. ¿Cómo se calculan los esfuerzos internos? Aquí sí ya no hay ninguna diferencia. Aquí ya es lo mismo que el análisis que estuvimos en el momento. Es decir, cuando lleguemos debemos primero definir los tramos, ¿no? Definimos los tramos de análisis, leamos las ecuaciones diferenciales. Lo que hemos aprendido. Por ejemplo, si aquí estamos en el inciso C y primero a verificar los tramos de análisis. A ver, aquí. Primero vamos a verificar los tramos de continuidad. Los tramos siempre están en relación con las cargas. Si vemos aquí, hay una carga desde el punto A hasta el punto B. Continuidad de carga. Pero lamentablemente aquí hay una carga puntual de 8 toneladas que discontinúe esta carga parabólica. Entonces, decir que el tramo va a ser desde A hasta B, siempre desde A hasta G. Ahora, si no existiera esta carga, el tramo sería desde A sin importar la rótula. Esto es importante, ¿no? Sin rótula, el tramo sería desde A hasta B. Continuidad en carga se manifiesta desde ese punto hasta el punto B. Vean ustedes la diferencia. ¿No? Vamos a análisis, no importa la geometría. En la geometría de la estructura estamos considerando el error. Como no importa esta geometría, entonces la carga es la que define el tramo. Y en este caso particular, esta tonelada es la que está marcando este tramo por la discontinuidad. Es decir, el primer tramo será desde 0 hasta 3 entonces. ¿Está bien? Desde 0. El segundo tramo. Vean ustedes esa idea de una carga hasta el punto B. El segundo es desde G hasta B. Pero usar la ecuación con origen en el punto A, son la ecuación, los límites del tramo han de ser desde 3 a 6. Entonces, el tramo será de G a B, pero el origen, los límites a 6. Luego tenemos tramo desde B hasta C, donde hay una continuidad debido a esta carga soledad. Bien. Esos son los tramos y aquí vamos a marcar desde 0 hasta
Entonces, esos son los 3 tramos iniciales. Los consideración para fuerzas internas. Entonces, ahí vamos con los 3 tramos. De A hasta G, desde 0 hasta 3. G hasta B, desde 3 hasta 6. Y finalmente, del tramo del voladizo, desde 0 hasta 3. Y nos marca siempre el origen de los límites. Y hacemos lo que ya, la cortante es igual a la cortante menos, la cortante partida aquí es la reacción R a lleno, es decir, que produce corte, 728, menos la integral, la carga que es un sexto de x al cuadrado, sacamos la ecuación, la evaluamos límites desde 0 hasta 3 y obtenemos los valores numéricos de la cortante. Hacemos lo mismo, ¿no? Partimos con el momento en el empotramiento, ¿no? El momento que es igual a 20.721 y su dirección es negativa, por eso es menos 20. La integral de la cortante, obtenemos la ecuación del momento, que el grado es 4 y en la cortante el grado es 3. Sacamos los valores correspondientes y verificamos aquí, que efectivamente en la articulación cuando x igual a 3, el momento tiende a 0, porque estamos hablando de una articulación. Pasamos en el segundo tramo, el origen, ven ustedes, en el punto A, debido a la ecuación, la estamos considerando con el origen en el punto. Entonces, decimos la cortante, ¿cuánto es la cortante partida? La cortante con la que hemos llegado a ese punto, que es 5,70, aquí tenemos 5,78, pero en esa presencia de la componente vertical de la fuerza de 8 toneladas. Entonces, todo en B sub 0, menos la integral de la carga, pero desde 3 hasta 6, ¿no? Hasta un valor como máximo 6. Evaluamos esta ecuación. Reemplazamos el valor en los límites, igual a 3, ¿qué pasa cuando x igual a 6? Y se ha invertido, ¿no? O sea, una cortante positiva se ha ido a una cortante negativa, que en algún lugar la cortante se hace cortante, entonces establecer dónde se hace 0, sacamos la distancia y verificamos 3.08. Bien. Aquí, o sea, en el momento, hacemos la aplicación del momento, partimos con el momento de 0, porque estamos partiendo desde la articulación, y obtenemos también una ecuación. Reemplazamos los límites cuando x igual a 3 y x igual a 6, y obtenemos los valores máximos del momento. ¿Y qué pasa cuando la cortante se hace 0? Obtenemos un máximo momento cuando la cortante se hace 0. Entonces, concluimos con el tramo número 2 y el tramo número 3. En el tramo número 3, el punto B, y necesitamos la ecuación del trapecio. Es una línea recta, entonces esta es la ecuación general de la línea recta. Necesitamos 2 puntos, 2 coordenadas. Las tenemos, las 2 coordenadas, las constantes A y B, y la ecuación de carga del trapecio, que será menos 2/3 de x más 4. Luego, en ese tramo, con la cortante con la que hemos llegado, con menos 10
49. Pero en ese punto hay una igual a 19, 37, 49. Entonces hacemos una sumatoria para obtener la actividad, que es B sub 0, menos la integral de la carga en ese tramo. Obtenemos el valor de la ecuación de carga. Ven ustedes, reemplazamos cuando la cortante es 9 y cuando x igual a 3, la cortante será 0. Y para el momento, ¿no? Llegamos, ¿con cuánto hemos llegado? Los 11,99. Más la integral de la carga en ese tramo. Sacamos la ecuación. Observamos que en el grado 3 del momento y reemplazamos los límites. Cuando x es igual a menos 11,99 y cuando x igual a 0. Entonces aquí en el análisis de fuerzas internas, exactamente igual que como si existiera, como si no existiera, digamos, ¿no es cierto? Bien. Damos el ejercicio con los gráficos correspondientes. Los gráficos ya, bueno, esto aquí sí tenemos que, esto por favor, tenemos que sacar estos valores. Estos valores tenemos que graficarlos en realidad, ¿no? Graficarlos en tablas de doble entrada aquí, de las cortantes y los momentos, donde las abscisas, variable en X, y las ordenadas son los momentos respectivamente, ¿no? Entonces aquí en la cortante partimos con la reacción vertical, ¿no? Entonces, en realidad partimos con 0, pero en ese punto, de 0 pasamos a 7,28. De ahí venimos con todo encontrado, manteniendo el grado siempre, ¿no? En la articulación, ven ustedes, llegamos con 5,78 y nos vamos, debido a la carga puntual, nos vamos hasta 0,1251. Y desde 0,1251 nos vamos hasta menos 10,37. De la reacción, en el punto B, así que un valor negativo hasta un valor positivo de 9, y luego desde 9 hasta 0. ¿No? Curvatura tenemos que graficarlos bien. Entonces la cortante y el momento igual, ¿no? Para 0, pero en ese punto hay un momento en el de empotramiento que es 721. Desde ahí vamos hasta 0, el valor del momento en la articulación, ¿no? Con una ecuación de cuarto grado. Tenemos desde 0, vamos a ir hasta un valor de 11,99 negativo y desde hasta 0. ¿Qué pasa en este punto? Cuando la cortante se hace 0, ven ustedes, está a 3,008. X es igual a 3,008. A ver si ven donde la cortante hace 0 en el segundo tramo. En el segundo cortante se hace 0 aquí, 3,081. Es decir, este 3,081 está en este punto, porque el origen es este punto. Entonces, 81. Entonces, hasta aquí son 3. Entonces, a 0,81 está más allá, a la derecha del punto G. En ese punto tenemos aquí, si bajamos, tenemos el momento, un momento que no es 0. En este punto la cortante se hace 0, tenemos un momento. ¿Cuánto es ese valor? Volvemos a verificar aquí, ¿no? Cuando X vale 3,081, el momento es 0,051. No es un valor positivo. Vean ustedes, un valor positivo, pero se presenta un valor ahí.
un valor de momento, ¿no? Aquí no se lo ha graficado en este caso porque es tan pequeño que no se notaba, ¿no? Entonces aquí tenemos ese punto. Seguramente en los otros ejercicios vamos a poder claridad de eso. Bien, hasta ahí el ejercicio. Y alguna consulta que tengan, por favor, acerca de este ejercicio en particular. Inmediatamente concluyamos, vamos a pasarles para que ustedes estudien. Pero espero consultas y preguntas acerca de este ejercicio, por favor. Tienen la palabra. Tener mucho cuidado entonces en la determinación de las reacciones. No hay vigas articuladas. Tienen que tener mucho cuidado en las reacciones. Y en los otros internos, bueno, ya tenemos que proceder tal y como viendo ya con vigas sin articulación. Los tramos con las cargas simplemente. Si no hay consultas, si no hay preguntas, entonces vamos a concluir la clase del día de hoy y la semana siguiente. Que tengan muy buenas tardes. Pero Sí, díganme. una preguntita. Para hacer en el tramo GB, ser para decir que puede ser en el origen G. A ver, si usted no quiere utilizar esta ecuación o de repente lo que quiere usted, los límites de su ecuación van a ser desde 0 en G, en B, usted tiene que sacar una nueva ecuación de esta parábola. Esta ecuación corresponde al origen en este punto. Entonces, si usted quiere poner un origen en este punto, en G, tiene que sacar una nueva de la parábola y establecer el límite de integración desde 0 hasta 3. ¿No? Se ha considerado que era más rápido el que nosotros simplemente manejemos el límite de 6, ¿no? Pero usted puede también hacer hasta 3, pero con la variación de la ecuación de la parábola con inicio en el punto G. ¿Entendido? Sí, ingeniero, gracias. Bien, muchas gracias, tardes. Hasta luego.